Hola, queridos estudiantes de la maestría en psicología clínica. Hoy es nuestra última semana. Este sería correspondiente a la semana número 4. Y bueno, aquí vamos a hablar acerca de algunas otras cuestiones importantes, sobre todo estas técnicas que se aplican o que se pueden utilizar en el psicoanálisis. Una de ellas, bueno, pues bueno, no está contemplada en el programa, pero como para que tengamos un poquito de orden, lo que sería la hipnosis, que fue como una de las primeras técnicas que se empleó donde la persona pues era hipnotizada para que pudiéramos acceder a este material inconsciente. Sin embargo, bueno, Freud empezó a tener como algunas dudas y limitaciones con respecto a este tipo de técnica para poder trabajar con sus pacientes. Y bueno, surge la asociación libre donde a través de ideas que parecían como que no tienen mucho sentido, que simplemente es hablar y hablar y hablar, empezamos a conectar como varias cuestiones importantes y a partir de ahí empezamos a hacer este análisis de estas ideas que van surgiendo a través de este análisis que se va dando con los pacientes. Otra cuestión importante es la entrevista. En la entrevista psicodinámica vamos a encontrar como varios elementos a diferencia de una entrevista común y corriente que podemos hacer con cualquier otra orientación. En esta entrevista psicodinámica sí nos vamos a centrar como en temas muy quizá de la niñez y sobre todo para poder entender qué pasó con esta etapa, por ejemplo, psicosexual. Si estamos hablando, por ejemplo, de un adulto que ha pasado, cómo lo manejó, qué hubo, algunas cuestiones, incluso las relaciones con los padres, para también tener una idea de qué está pasando, qué pasó incluso con el complejo de Edipo, porque si yo le pregunto a una persona, bueno, ¿y superaste tu complejo de Edipo? La persona puede decir, ¿qué cosa es eso? ¿No? O sea, no tengo idea de qué me estás hablando. Y sería lógico porque la persona no está en este sentido, ¿no? Pero a través de una entrevista con algunos elementos específicos o particulares, yo puedo tener más información con relación a lo que está pasando. Otro mecanismo, otra cuestión importante que vale la pena considerar en el proceso analítico va de la mano con la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños también surge de manera espontánea en el paciente, es decir, yo no le pregunto qué soñó, sino simplemente el paciente puede llegar y decir, bueno, es que tengo un sueño que fue muy como angustiante, preocupante o me llamó la atención simplemente y es darle como esta opción de que lo cuente. Y bueno, hay que contemplar dentro de esta interpretación de los sueños que no es quizá como de libro, ¿no? O sea, que diga, ay, si soñaste esto significa esto, si soñaste esto otro significa esto otro, no. Hay que tener como toda una metodología para poder entender esta interpretación de los sueños, sobre todo porque es algo más complejo. Tenemos que considerar que este contenido onírico del que vamos a estar hablando en esta interpretación de los sueños es más complejo de lo que quizá podríamos pensar. O sea, por ejemplo, dentro de este contenido onírico podemos ver algunos restos diurnos. ¿Qué serían estos restos diurnos? Pues información o cosas que ocurrieron en el transcurso de unos días a la fecha de que ocurrió el sueño, incluso en el mismo día, en la mañana, cosas que le impactaron o que de repente vio que pueden manifestarse en el sueño y que bueno, hasta cierto punto es como un complemento que en el sueño se tiene y que a lo mejor no necesariamente tenga que ver con una interpretación propiamente dicha. Hay otras cosas importantes y que no se van a interpretar así como tal, decir, ay, es que soñé con un familiar muerto, ¿no? O que quizá en ese momento del sueño el familiar muerto es irrelevante, o sea, irrelevante en el sentido de que no es que tu muerto te dijera te diera como algún mensaje, sino algún simbolismo tiene este fallecimiento, este familiar fallecido, que tenemos que interpretarlo en la totalidad del sueño, incluso qué había, cómo lo sintió. O sea, hay muchos elementos muy complejos que no se pueden quizá como explicar tan fácilmente en un video, pero que se tienen que tomar en cuenta y que no es solamente como de manual, como decir, esto es para el otro, ¿no? Sino tiene que verse todo en su totalidad y sobre todo porque también va acompañado, va de la mano con lo que previamente se ha estado trabajando en sesiones. Por eso es que no puede ser como tan sencillo o tan fácil, incluso en algunos momentos para el analista es como muy claro el significado que quizá puede tener el sueño por lo que se ha estado tratando, pero obviamente pues para el paciente no va a ser de esa manera, sobre todo porque los sueños nunca son lógicos, ¿sale? Eso es algo que tenemos también que considerar.
y muchas veces incluso hay como sueños quizás superpuestos o que así lo interpretamos, porque es como de, es que de repente estaba soñando esto y pum, me cambié a otro escenario y estaba en otra parte con otra situación, vestido de otra manera. ¿Y qué pasó aquí? No sé cómo puedes saltar de un lado a otro así en este momento como tan rápido. Bueno, es una lógica dentro del sueño. Así son los sueños, son ilógicos. No tendrían por qué tener esta facilidad para que puedan ser interpretados, porque recordemos, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el campo de juego del inconsciente. ¿Sales? Donde está ahí como libre y hace lo que quiere. Por otro lado, otro elemento importante son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa del yo son importantes, sobre todo porque son esta, como es su nombre, esta defensa para el yo de que no haya angustia que pueda generar alguna situación mayor con la persona. Entonces, este tipo de mecanismos de defensa, donde de repente yo puedo racionalizar completamente una situación que está pasando, un comportamiento que yo tuve, alguna sublimación que yo pueda hacer, y bueno, hay muchos mecanismos de defensa que los hablaremos en extenso en la parte escrita para que ustedes también puedan tener toda esta cuestión y que, bueno, son importantes incluso de notarlos en una terapia psicoanalítica. Y bueno, como les decía anteriormente, hay muchas críticas quizá que podremos tener ante el psicoanálisis, pero bueno, pues obviamente es una propuesta teórica que sigue siendo y sigue estando vigente. También hay que considerar esta situación. Y otra cuestión importante, si a ustedes les interesa el psicoanálisis, lo recomendable sería que no nada más es con una materia, ya, ya me voy a volver psicoanalista. No. O sea, el psicoanálisis es una formación constante, hay seminarios que incluso algunos profesores dan con respecto a estos análisis que hay con relación a los escritos de Freud y de algunos otros teóricos que posteriores a Freud. Entonces, es constantemente estar como leyendo, estar analizando, estar entendiendo como para poder llevar como a cabo esta parte de psicoanálisis. Incluso si ustedes se interesan en esa parte, pues también tomar una terapia psicoanalítica para que sepan cómo se da, cómo se maneja, como toda esta cuestión. O sea, no es como nada más, ay, me interesó esta y está bien chida y ya más o menos tengo como algunos elementos y ya me voy a dedicar al psicoanálisis. No es así de simple, hay que formarse, hay que entender completamente la teoría, hay años de trabajo atrás de esto y obviamente pues también ingresar un proceso para que ustedes puedan entender cómo es, qué es lo que van a hacer, qué cosas se tienen que considerar. Incluso, por ejemplo, en un psicoanálisis, si el paciente está en silencio, no se pregunta nada. Simplemente estamos escuchando, bueno, no estamos escuchando, estamos interpretando el silencio. ¿Qué nos está diciendo el silencio? A diferencia de otras propuestas teóricas en donde la persona trata de estimular que la persona pueda hablar de alguna temática, estimular a través de preguntas, algunas cuestiones, incluso botar quizá algún chiste para que se rompa un poco la atención. En el psicoanálisis no hay nada de eso. O sea, si la persona incluso empieza a hablar 10 minutos antes de que termine la sesión y va quizá a acomodar la parte más importante, el psicoanálisis simplemente es, bueno, nos vemos en tu siguiente sesión. Punto. Entonces sí, a lo mejor puede ser como algo limitante para el paciente porque así como apenas me estaba como abriendo, sí, pero estuviste 40 minutos callado. Entonces, eso también da información y también el paciente lo contrasta como para poder aprovechar un poco más el tiempo que puede estar en esta terapia psicoanalítica. Entonces, no es algo común, es algo completamente diferente a lo que podemos tener y eso también hay que tomarlo en cuenta y que va de formación que se tiene que ir como teniendo, no solamente ya me leí 3 libros de Freud y ya me siento súper preparado, no funciona así, hay que prepararse muchísimo más para poder tener como mucha claridad de esta teoría que es bastante compleja, bastante interesante, pero bastante compleja y bastante profunda. Muy bien, estudiantes, pues espero que haya sido de utilidad estos videos que compartimos a lo largo de estas 4 semanas y recuerden que dudas o comentarios están ahí en la plataforma. Nos vemos próximamente en alguna otra materia. Adiós.